Tito capítulo 1, versículos 5 al 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, hasta ahí la palabra del Señor. Uno de los argumentos, hermanos, muy usados y hasta cierto punto favoritos de el catolicismo romano en contra de la fe reformada, por ejemplo, es el argumento de la antigüedad. Pero no solamente este argumento es usado en contra de la fe reformada, sino en contra del protestantismo en general. Y ellos dicen, el protestantismo tiene tan solo 500 años de historia, mientras que nuestra iglesia no solamente tiene 2000 años de historia, sino que además es la única iglesia que Jesucristo fundó. Esos argumentos, hermanos, los escuchamos vez tras vez. No solamente me lo dicen a mí, por ejemplo, cuando a veces tengo alguna conversación con algún católico romano por internet, pero también lo escuchamos, por ejemplo, en predicaciones hechas por católicos romanos. Por ejemplo, hay un sacerdote católico muy popular el día de hoy, es el padre Luis Toro. Es un católico romano, un sacerdote que, si ustedes lo escuchan, haz de cuenta que están escuchando a un ministro evangélico predicar. Es un sacerdote que predica como nosotros. Se para en el púlpito y comienza a predicar y usando la Biblia. Y a veces muchos cristianos evangélicos se quedan un poco confusos al ver a un sacerdote católico predicar de esa manera, usar versículos de la Biblia y explicarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y escuchar una y otra vez que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia verdadera y que es la única iglesia que Jesucristo fundó. ¿Cómo podemos responder a estos argumentos? ¿De qué manera? Cuando ellos usan la Biblia para afirmar y decir que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia verdadera y que es la única que Jesucristo fundó. Bueno, quiero decir que tales afirmaciones, aunque se encuentran cargadas de emociones, son altamente cuestionables por al menos dos razones. Primero, aunque la Iglesia Católica Romana puede ser rastreada hasta por lo menos el siglo V o el siglo VI, es imposible encontrar en la iglesia del siglo V o del siglo VI todas y cada una de las enseñanzas y dogmas de la Iglesia Católica Romana de la actualidad. Y esto es importante entender, hermanos. A veces cuando hablamos con católicos romanos conocedores, que conocen, que han estudiado teología y conocen de Biblia, a ellos les encanta decir que la Iglesia Católica Romana es la misma y que se remonta hasta el primer siglo. Hermanos, es realmente difícil de aceptar, porque todo aquel que ha leído historia de la iglesia sabe muy bien que es muy difícil encontrar en el siglo IV o en el siglo V
encontrar los dogmas que la Iglesia Católica Romana tiene en la actualidad de la Inmaculada Concepción de María, por ejemplo, o de la infalibilidad papal. Tales dogmas no se encuentran en la Iglesia en el siglo IV ni en el siglo V. Simplemente no están ahí. En la escuela dominical vimos un poco acerca de esto. Así que ese es la primera respuesta. Es imposible encontrar en la iglesia del siglo V o el siglo VI los mismos dogmas de la Iglesia Católica Romana actual. Imposible. Segundo, la Iglesia Católica Romana, contrario a lo que ellos afirman, no ha sido siempre la misma. Ellos dicen, oh, nuestra iglesia ha sido siempre la misma, ha creído lo mismo. No es así, sino que ha cambiado a lo largo de la historia y se ha transformado con el paso del tiempo. Es cierto que la Iglesia Católica Romana es muy antigua, es cierto, no podemos dudar eso o no podemos negarlo, es un hecho. La Iglesia de Roma es muy antigua, tiene cientos y cientos y cientos de años de antigüedad y es una de las iglesias más antiguas. Es cierto, no podemos negar ese hecho, pero no es la misma. Si ustedes leen, por ejemplo, la epístola de Pablo a los romanos, esa epístola fue escrita a los romanos, a la iglesia de Roma. Lo que Pablo escribe en esa epístola, hermanos, es muy distinto a lo que la iglesia de Roma cree en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque Roma ha cambiado. La iglesia de Roma ha cambiado con el paso del tiempo. A través de los siglos, ellos le han agregado a sus enseñanzas y a sus dogmas enseñanzas antibíblicas que no están en las escrituras, pero debido a que supuestamente la tradición es igual de importante que las escrituras, entonces ellos pueden agregar lo que ellos quieran, debido a que la tradición pues no está en la Biblia y esa tradición ha sido supuestamente transmitida de una generación a otra. Entonces la tradición, no hay manera de poder decir esto es lo que dice la tradición y solamente esto, no hay manera. Si un papa llega y dice, bueno, la tradición dice que ahora el papa es Dios mismo, vamos a decir, ¿no? El papa es Dios, la tradición así lo dice, y el papa tiene el poder y la autoridad supuestamente concedida por el apóstol Pedro para tener y ser el cabeza de la iglesia. Los católicos romanos no pueden oponerse a lo que él diga. Entonces no hay manera de decirle al Papa que está equivocado, que no es así, no hay manera. Por lo tanto, es un hecho histórico que Papa tras Papa tras Papa han agregado diferentes enseñanzas a lo que ellos creen, y el resultado es de que se han alejado totalmente de lo que enseñan las escrituras. Si San Agustín de Hipona, por ejemplo, apareciera en la actualidad, difícilmente reconocería a la Iglesia Católica Romana como la misma iglesia que existía en su tiempo. San Agustín de Hipona es considerado uno de los padres de la Iglesia Católica Romana más importantes, uno de los teólogos de la iglesia por excelencia. Aún los cristianos protestantes creemos que San Agustín fue un personaje muy importante en aquel tiempo. Pero si San Agustín apareciera en el día de hoy y fuera una iglesia católica, les aseguro que no la reconocería. No reconocería que esa iglesia católica sea la misma en la que él estuvo enseñando en el siglo V, por ejemplo. No hay manera, porque no es la misma, no es la misma iglesia. Ha cambiado a través del tiempo. La Iglesia Católica Romana, lamentablemente, ha cambiado, y no para bien, para mal. Y eso es un problema, porque si hubiera cambiado para bien, no habría problema. El problema es de que ha cambiado para mal debido a que se han alejado de las escrituras. Y esto es algo terrible. Aunque el catolicismo romano, al igual que los líderes judíos del tiempo de Cristo,
apelan a lo antiguo de su organización para demostrar su legitimidad. El patrón bíblico no es la antigüedad, sino algo totalmente distinto. En el mensaje anterior vimos que la antigüedad no es cual ninguna evidencia de legitimidad, tal como puede verse en el ejemplo de Anás y Caifás, quienes eran los sacerdotes oficiales en el tiempo de Cristo y que habían sido ordenados en una línea sacerdotal que se remontaba hasta los tiempos de Cristo, de Aarón, perdón. En el mensaje anterior vimos precisamente, hermanos, este aspecto de por qué, aunque Anás y Caifás eran sacerdotes de la línea de Aarón y fueron ordenados sacerdotes, y todos los judíos los reconocían como sacerdotes, no fueron reconocidos por Dios como sacerdotes legítimos. ¿Cuál fue la razón para ello? La razón fue porque Anás y Caifás, aunque habían sido ordenados al sacerdocio y cumplían con los rituales del templo, no existía obediencia ni sometimiento a la voluntad de Dios de parte de ellos. Ellos deberían haber aceptado a Juan al Bautista, aceptado su mensaje y someterse a su bautismo. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron, no se sometieron al bautismo de Juan. Ellos deberían haber aceptado a Cristo y haberlo tenido en alto como el Mesías. ¿Qué hicieron? No lo aceptaron, sino lo rechazaron y lo crucificaron. Por lo tanto, Anás y Caifás, aunque eran sacerdotes oficialmente puestos por la élite religiosa de su tiempo, no eran sacerdotes legítimos ante los ojos de Dios. Fíjense bien esto, hermanos. No eran sacerdotes legítimos ante los ojos de Dios. Una cosa es ser ordenado religiosamente y otra cosa muy distinta es ser aprobado por Dios. Son dos cosas distintas. Aunque la persona que ha sido ordenada al ministerio físicamente, exteriormente, puede tener todas las características de que es una persona legítima en el ministerio, últimamente puede terminar siendo rechazada por Dios, debido a que no existe obediencia ni un deseo por someterse a la voluntad de Dios. Y en unos momentos más estaremos viendo las características de los que son ordenados al ministerio, no a través de la sucesión papal o a través de la sucesión apostólica, sino algo completamente distinto a lo que la Iglesia Católica Romana enseña. Sin embargo, ante los ojos de Dios, Anás y Caifás no eran sacerdotes legítimos, tal como lo vimos ya en el mensaje anterior. En los tiempos de la Reforma, los reformadores decían que una de las principales marcas de una iglesia verdadera no era su antigüedad, sino su fidelidad al evangelio bíblico. En los tiempos de la Reforma, hermano, a los reformadores les tocó contender teológicamente de manera muy fuerte con la Iglesia Católica Romana. Hubo contiendas teológicas muy agudas, y tanto cardenales como obispos y otros de la curia romana atacaban a la reforma, a los reformadores, a la enseñanza reformada, diciendo que los reformadores eran personas que estaban siendo usadas por el diablo para dividir el cuerpo de Cristo, para dividir la única iglesia verdadera. Y los reformadores decían: no es así, en ninguna manera. Nosotros no estamos dividiendo, solamente estamos siendo fieles al mensaje de las Escrituras. Ustedes son los que han abandonado las Escrituras. Ustedes son los que se han apartado del mensaje del Evangelio. Nosotros estamos regresando a ese mensaje. Y lo que deseamos es que ustedes regresen también al mensaje del Evangelio. Ellos decían: no nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber que nuestra iglesia es la más antigua, que estamos en la iglesia que Cristo fundó.
en la iglesia que Cristo fundó. No es así, hermanos. No es así. La marca de una iglesia, la característica verdadera de una iglesia no es su antigüedad, sino su fidelidad al mensaje del Evangelio. Hermanos, qué tan antigua sea una iglesia, eso no importa. Si no es fiel a las Escrituras y al mensaje del Evangelio, así pueda tener 2000 años de antigüedad, o 3000 años de antigüedad, o 4000 años de antigüedad, va a ser rechazada. Va a ser rechazada. Eso fue lo que sucedió con los principales sacerdotes en el tiempo de Cristo. Anás y Caifás se jactaban de ser los sucesores de Aarón. Hemos sido ordenados al sacerdocio. Desde Aarón nosotros venimos en una línea ininterrumpida. Puede rastrear nuestro sacerdocio hasta Aarón. Y aquí estamos, sirviéndole a Dios. Pero Cristo tenía una opinión muy distinta de ellos, ¿no es cierto? Una opinión muy distinta. No eran fieles, no eran obedientes. En el mensaje anterior vimos el ejemplo que Cristo puso de los dos hijos, uno que obedeció y otro que desobedeció. Y en ese mensaje vimos claramente, hermanos, cuál es la diferencia. Los sacerdotes, Anás y Caifás, estaban prestos diciendo: sí, Señor, yo te sirvo, yo voy a trabajar en tu viña, pero estaban desobedeciendo en realidad. Desobedeciendo. Así que la marca no es, hermanos, la antigüedad. La marca verdadera de una iglesia legítima, real, no es cuán antigua es, sino cuán fiel sostiene en alto el evangelio bíblico. Cuán fiel lo sostiene. Hermanos, si una congregación local no sostiene fielmente el evangelio bíblico en alto, así pueda ser muy antigua, es rechazada y desechada por Cristo mismo. Esto lo podemos ver en las 7 iglesias del Apocalipsis, pues. Es un ejemplo claro. Las 7 iglesias del Asia Menor. Cristo hablándoles: y tengo contra ti esto, y tengo contra ti esto. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes voy a venir y voy a quitar tu candelero de su lugar, y voy a hacer esto contigo, y voy a hacer esto contigo. Claramente vemos, hermanos, que la iglesia verdadera se caracteriza por ser fiel al mensaje del evangelio, a sostener las escrituras en alto y a someterse a lo que dice la palabra del Señor y a obedecer la voluntad de Dios. Desafortunadamente, hermanos, para Roma no es así. Roma y los líderes de la Contrarreforma afirmaban que eran las marcas externas lo que identifican a una iglesia como verdadera. Las marcas externas. ¿Cuáles marcas externas? Ellos decían: la antigüedad y la sucesión papal. Son 2 marcas externas que la iglesia de Roma dice tiene, y que solamente Roma posee dichas marcas y dichas características. Roma es muy antigua, pero también tiene una sucesión papal que puede ser rastreada hasta por lo menos el 5º siglo. Ellos dicen que hasta el apóstol Pedro rechazo ese argumento, hermanos. Totalmente niego que sea verdad. No hay evidencia de que eso sea así. No existe ninguna evidencia. Puede ser rastreado muy posiblemente hasta el 5º siglo, pero para atrás no hay nada que pueda decirnos que existía papas hasta llegar hasta el apóstol Pedro. Eso es imposible. Los reformadores refutaban ese argumento afirmando que lo que hace que una iglesia sea genuina y verdadera no es la silla del apóstol Pedro, sino sus enseñanzas. Eso es lo más importante. No es que la silla de Pedro sea ocupada por un jefe, sino
la iglesia que sigue realmente las enseñanzas del apóstol Pedro. Es decir, para que una iglesia afirme que es apostólica, debe creer y enseñar lo que el apóstol Pedro y los demás apóstoles creían y enseñaban. Eso es lo que hace una iglesia, hermanos, ser apostólica. Cuando una iglesia local enseña lo que Pedro, Pablo y los demás apóstoles enseñaron, eso es lo que nos hace ser apostólicos. Hay por ahí alguna denominación llamada malamente, digo malamente porque de apostólico no tiene nada, iglesia apostólica del nombre de Cristo Jesús. De apostólicos no tiene nada. En serio, porque lo que te hace ser apostólico no es que hables en lenguas. Lo que te hace ser apostólico es que creas lo mismo que ellos enseñaron. Es que te adhieras a las enseñanzas que ellos nos dejaron en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos hace ser apostólicos. No hablar en lenguas, no hacer esto, no hacer lo otro, no. Apegarnos a las enseñanzas de ellos, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Eso es lo que hace que una iglesia sea apostólica verdaderamente. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Notemos bien cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, pueblo gentil, no judíos, muestra claramente que ellos tenían que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese fundamento, hermanos, de los apóstoles y profetas es el único sobre el cual la iglesia es edificada. No hay otro fundamento, no hay otro fundamento, solamente existe un solo fundamento, y es el fundamento que los apóstoles establecieron. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, los apóstoles, pero también los profetas. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de los apóstoles mismos estaban fundamentadas también en las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Pablo habla aquí del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el apóstol Pedro. No, Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo, hermanos, es la piedra del ángulo. Y por lo tanto el fundamento que tiene la iglesia desde el primer siglo es el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Esas enseñanzas son combinadas en una sola y concuerdan perfectamente. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción. Es lo mismo. Lo que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento fue cumplido en los tiempos de Cristo. Y los apóstoles lo proclamaban y decían: lo que los profetas anunciaban, lo hemos visto con nuestros ojos, el cumplimiento de la venida de el Mesías. El apóstol Pedro, hermanos, escribe en sus 2 epístolas acerca de esto, y él dice que los profetas profetizaron. Vamos ahí, quiero que leamos esos versículos porque son importantes para tener una
idea de lo que el apóstol Pedro creía en este sentido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego vean cómo dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Notemos bien, hermanos, como el apóstol Pedro dice que esos profetas del Antiguo Testamento ministraban la palabra no para ellos, sino para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Mesías no vendría en el tiempo que ellos vivieran. El Mesías vendría en un tiempo futuro, cuando Isaías, cuando Jeremías, cuando Daniel ya no estuvieran vivos. Pero Pedro, Pablo y los demás apóstoles estarían vivos, y ellos serían los encargados de tomar la batuta que los profetas les dieron a ellos y que Cristo les concedió a ellos, para que continuaran adelante llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación profetizado desde el Antiguo Testamento. Por esa razón, hermanos, el Evangelio no es nuevo. El Evangelio no nació con Cristo y sus apóstoles, no, el Evangelio viene desde el Antiguo Testamento. El Evangelio fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, y ellos anunciaron que ese Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, se manifestaría en el tiempo postrero. Y ellos eran administradores de esos misterios, de esas enseñanzas que, aunque no comprendían muy bien, aún así ellos eran fieles, hermanos, presentando y administrando esas enseñanzas. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 y 11. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, el fundamento es Cristo y nadie más, y nadie puede poner otro fundamento. El apóstol Pedro dice que era un perito arquitecto que estaba edificando ese edificio, pero él mismo no estaba inventando o construyendo otro fundamento. No, el fundamento ya estaba, y ese fundamento es la persona de Cristo, es Cristo mismo. Y sobre ese fundamento tenemos que edificarnos. Sobre ese fundamento los apóstoles están edificados, y la iglesia de Jesucristo tiene que seguir edificándose sobre ese fundamento.
Si la enseñanza de la sucesión apostólica, tal como es creída por el catolicismo romano, fuera verdad, seguramente que el apóstol Pablo le hubiera dicho a Tito quiénes serían los que deberían ser establecidos como ancianos y obispos en cada ciudad. Le hubiera dicho: Tito, te encargo que todos aquellos que se someten y aceptan la autoridad del Santo Papa Pedro, los pongas como ancianos y obispos en cada ciudad. ¿No es cierto? No dijo tal cosa, hermanos. No dijo tal cosa. Notemos bien cómo el apóstol Pablo le da el encargo a Tito. Versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Me llama la atención, hermanos, también que el apóstol Pablo le haya dicho a Tito: ve y establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Como yo te mandé? ¿Que acaso no era Pedro, hermanos, el que Cristo dejó como papa, como el principal? ¿Por qué razón Pablo se adjudica una prerrogativa que no le pertenece, hermanos? Si fuera cierta la enseñanza de la sucesión papal, entonces ¿por qué Pablo es el que dice: establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé? ¿Acaso no hubiera dicho: así como el Santo Padre Pedro nos ha mandado? ¿No es cierto? Eso es lo lógico, hermanos. Sin embargo, no vemos nada de eso, hermanos. Vemos que el apóstol Pablo, él mismo manda a establecer ancianos, a establecer obispos, así como yo te mandé. No solo eso, sino que en el versículo 5, él muestra, hermanos, algo muy revelador que contradice totalmente a lo que la enseñanza del catolicismo romano afirma, cuando él dice que él mismo le manda a Tito a establecer ancianos y obispos en todas las ciudades. Esas preguntas en realidad no pueden ser ignoradas. Yo sé que muchas veces estos detalles, hermanos, son pasados por alto, a veces intencionalmente por los católicos, ¿verdad?, que defienden su postura, o a veces inintencionalmente. Pero ¿por qué no nos muestran por qué razón es Pablo y no Pedro el que manda a poner ancianos en cada ciudad? Y no solamente eso, ¿por qué razón él da instrucciones de quiénes deberían ser los que calificaban para el puesto o el ministerio de anciano y obispo? Anciano y obispo en realidad es lo mismo. Un obispo era un anciano y un anciano era un obispo. Eran los pastores encargados de la grey, del rebaño. ¿Por qué razón él habla de que los que serían puestos como obispos o ancianos tenían que ser personas que no fueran dadas al vino,
que tuvieran hijos creyentes, que no fueran acusados de disolución y de rebeldía, que fueran maridos de una sola mujer, que no fueran pendencieros, que no fueran codiciosos de ganancias deshonestas. Y todas esas características, hermanos, son las que todo obispo y anciano debería tener. No se menciona en ningún momento que estén sujetos y sometidos a la autoridad del Papa o del apóstol Pedro como una cualidad necesaria para ser puestos en el ministerio de obispado. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento. Si no existe cual ninguna evidencia del primado del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, es porque tal enseñanza es totalmente ajena a la revelación bíblica. Conclusión, hermanos, como conclusión puedo decir lo siguiente: una de las marcas de una iglesia verdadera no es su organización eclesiástica, sino su adherencia al evangelio bíblico. Y esa adherencia al evangelio bíblico consiste en tres características principales. Primero, la predicación fiel de las escrituras. Segundo, la observancia de los sacramentos. Y tercero, el ejercicio de la disciplina de manera fiel. Esas tres características, hermanos, son las características de toda iglesia verdadera. Y esas tres características las estaremos viendo en el domingo próximo, Dios mediante. Pongámonos de pie en esta mañana.